No sé cuántos de nosotros tenemos en nuestras casas Biblias de promesas o listados de promesas. ¿Han visto en las librerías cristianas este tipo de documento, verdad? Eh, y es bonito. Yo estuve buscando a ver qué hay allá afuera. Y en realidad nosotros en la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios para con sus hijos. Y tal vez lo que hace falta es un pequeño asterisco, como vemos en la publicidad, que dice, aplican restricciones. Y en realidad todos nosotros nos gusta orar por nuestras vidas. Y estamos llamados a hacer eso. Y hace unas semanas empezamos hablando de Filipenses, diciendo, no se inquieten por nadie, nada, pero ante todo, presenten sus peticiones al Señor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Y nos gusta orar bien para vivir bien, ¿verdad? Y siempre oramos por muchas de nuestras necesidades. ¿Qué tipo de necesidades levantamos al Señor en oración? Todas. ¿Cómo qué? Como todas. Decimos, Señor, tengo hambre, Señor, necesito más plata, necesito más salud, necesito paz, necesito un trabajo. Y tenemos que poner nuestras peticiones al Señor. Y es importante. Y Dios nos pide que lo hagamos. Y hace unas semanas empezamos hablando acerca de la oración y la intercesión. Y yo quiero continuar y tal vez terminar ese tema. Pero hay algo importante. Hoy le voy a dar vuelta a esta tortilla. En vez de orar bien para vivir bien, vamos a vivir bien, orar bien. Y mejor lo pongo de esta forma. Vivir bien para orar bien. Y ese es el asterisco o uno de los asteriscos de aplica restricciones. Dios escucha las oraciones de sus hijos obedientes. Y ese es el tema de hoy. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Pedro capítulo 3 y vamos a leer versículos del 7 al 12. 1 Pedro capítulo 3. Hace unas semanas, doña Ciña, que maneja la cadena de oración, predicó acerca de Daniel capítulo 9, los componentes de la oración eficaz. Y a mí me encantó esa palabra. Daniel tenía la actitud correcta, una actitud de exaltación al Señor, estaba basado en la palabra de Dios, empezó con confesión, confesando los pecados que ni eran de él, eran de su pueblo, de sus antepasados. Con pasión, con perseverancia continuó y Dios le dio resultados a sus oraciones. Pero aplican restricciones. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. La semana pasada fue Día del Padre y yo le pedí a otra persona que predicara, pero si él no iba a predicar, yo iba a predicar de este versículo. Esposos, tenemos que tratar bien a nuestras esposas para que nada estorbe nuestras oraciones, que nada bloquee nuestras oraciones. Ahí tengo una foto de la ruta 27, una de las veces que se bloqueó. Y es importante tener en cuenta que esposos a Dios le importa cómo tratamos a los miembros de nuestra familia. Y creo que ese es un ejemplo para los maridos, pero vamos a ver que más adelante que eso se extiende a otros. Pero si eres un mal esposo, hay un techo y Dios no va a escuchar todas tus oraciones. Y creo que eso se aplica para otras cosas. Sigo leyendo, versículo 8. En fin,
Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos, sean humildes. No devuelvan el mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Ese versículo 12 es nuestro centro, pero qué impresionante que el soberano del universo está atento a nuestras oraciones. El Todopoderoso, el que creó con su boca, creó el agua, creó el mar, creó los animales, creó la luz, está escuchando las oraciones de sus hijos justos. Y eso es incomprensible y a la vez aquí está. Y tenemos que creerlo, tenemos que vivir como que eso fuera cierto. Vivir sabiendo que es cierto y vivir de acuerdo a eso. Y no sé cómo Dios simultáneamente escucha a millones de personas que oramos, pero lo hace y Él atiende a las oraciones. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra, que nos abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación que tú nos das hoy, Señor, y queremos abrir nuestro corazón a recibir lo que tú tienes, Dios. Y Espíritu Santo, aquel día en Pentecostés tú viniste y tú como lenguas de fuego sobre cada uno que estaba ahí, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas y tú agregues poder y que como lenguas de fuego, Señor, esta palabra arda en nuestros corazones hoy. Y que salgamos motivados, enseñados, instruidos, exhortados por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén. A partir del versículo 10 de 1 Pedro capítulo 3, Pedro está citando un salmo muy famoso, el Salmo 34. Y no quiero irme al salmo, pero si lo quieren anotar, pero es un salmo muy conocido y muchos de ustedes van a conocer versículos y los tienen memorizados de ese salmo. Pero leo otra vez del 10 en adelante, dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Cuántos quieren amar la vida y gozar de días felices? ¿Cuántas abstenciones? Todos anhelamos gozar la vida y gozar de días felices. Y aquí Pedro empieza a describir, dice, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz, que siga la paz. ¿Por qué? Todos digan, ¿por qué? Ese por qué es muy importante en este pasaje. Está diciendo, el que quiere vivir, amar la vida y gozar de días felices, que haga cosas buenas, básicamente. Se aparte del mal, que diga cosas buenas, diga bendición. Porque, y hay una razón, y ese es nuestro enfoque del día de hoy. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y esto nos habla acerca de la oración y eso es por esta razón la estamos hablando ahorita. Y algunos tal vez están preguntando, y se nos hizo legalista, Paul, ¿verdad? El problema es que está en la Biblia.
Y a veces tenemos que darnos cuenta, la gracia de Dios ahí está, somos justificados por fe, pero a veces Dios nos pide que seamos obedientes. Y uno de los problemas que hemos tenido en la iglesia mundial es enfocarnos únicamente en el Nuevo Testamento y únicamente en la gracia de Jesús, y no nos enfocamos en la ley. Y ¿saben qué? La ley de Dios es el deseo de Dios para con su pueblo y sigue vigente. Tal vez algunas de las cosas y los sacrificios no siguen vigentes gracias a Jesús, pero el deseo de Dios de cómo vivamos sigue vigente, y carecemos de un entendimiento de eso en general en la iglesia hoy en día. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor. Aquí vamos a mencionar los ojos, los oídos y el rostro. Son nuestros 3 puntos. Los ojos del Señor están sobre los justos. No es como ojos de que, ahí ve que están haciendo algo. Es unos ojos más como el Salmo 23. Yo estoy contigo, te estoy viendo, estoy caminando contigo. Los ojos del Señor están notando, están viendo lo que están haciendo los justos. A veces pensamos que estamos en oscuridad, o nadie nos nota, o solo podemos pedirle perdón. Ay, Señor, sorry. Voy a ver esto que no debo ver y después le pido perdón al Señor. Voy a hablar esto que sé que no debo hablar y después le pido perdón al Señor. Pero aquí este versículo nos está diciendo, primero a David en el Salmo y ahora en Pedro, nos está diciendo que los ojos del Señor están viendo eso. Están viendo eso. ¿Quieres que los ojos del Señor estén sobre ti? Viva justamente. Viva justamente. Y decimos, bueno, pero somos justificados por Cristo, por fe. Sí, sí. Pero este versículo no está hablando de la injusticia imputada de Cristo. Está hablando de la obediencia diaria tuya y mía. Y no podemos, solo porque tenemos el tiquete al cielo, pensar que todo lo que hagamos no lo nota el Señor. Lo bueno y lo malo. Y eso es importante. Quiero mostrarles en 2 Crónicas 16:9, lo habla de esta manera. Dice, el Señor recorre con la mirada toda la tierra. Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Imagínense al Señor, los ojos del Señor mirando toda la tierra, y está listo para ayudar a quién. Aplican restricciones, ¿verdad? Me lo imagino como un velero, ¿verdad? Cuando extiende sus velas y el viento lo agarra y ya empieza a cruzar el mar. Algo así, los ojos del Señor están viendo a los que están haciendo el bien, y el Señor sopla sobre esas personas, los que están siendo fieles a Él. Versículo 12 otra vez, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué dice? Atentos a sus oraciones. Atentos a las oraciones ¿de quién? De los justos, de los que están siendo obedientes. Y otra vez, no está hablando de oír. Dios escucha las oraciones de todos. No es un oír de que, yo escuché un ruido por ahí. Es un oír de escuchar, de atender, de ponerle atención. Y el momento de justicia, de ser un justo para que te pongan atención, es antes de tener el problema. Muchas de nuestras oraciones son muy simples.
ay Señor, ayúdame a encontrar un estacionamiento. ¿Verdad? Y tal vez Dios quiere que camines un poco, ¿verdad? O tal vez te va a ayudar pero no son oraciones muy cruciales. Pero hermanos, a todos nos toca en algún momento, y a veces en varios, momentos cruciales en la vida donde necesitas ser escuchado. Cuando te aparece un cáncer, en ese momento necesitas saber que eres escuchado. Y ya no es tiempo de, uy Señor, voy a empezar a caminar en justicia ahora. Eso es como cuando, ¿verdad? Ir al médico y decir, estás sobrepeso, te vas a morir. No, mejor estar en forma antes para que puedas atender el asunto, ¿verdad? Y igualmente, cuando en algún momento a todos nos va a llegar, porque en esta vida se sufre. Dios no nos exime de sufrimiento. Y estos versículos que estoy hablando no es para eximirnos del sufrimiento, es para que Él está allí con nosotros cuando somos justos y estamos caminando con Él. Y tal vez nos pega el cáncer, nos pega el tumor, nos pega la enfermedad, se muere alguien, pero Dios va a estar contigo y va a estar escuchando tus oraciones. Y el momento es ahora para poder saber que tus oraciones son escuchadas. Y Él observa todo. Él observa cómo caminas y las cosas muy privadas, las actitudes. Cómo eres con los impuestos. Cómo eres si te devuelven cambio de más, si lo devuelves a la cajera o dices, ay Señor, gracias. Si no, ella lo va a pagar, ¿sí o no? Dios quiere que seamos justos, aún en esas cosas pequeñas. Los ojos del Señor, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Y tengo una pequeña secuencia de 5 personas en la Biblia que viven bien para orar bien. Y quiero darles que leamos, va a ser un pequeño estudio aquí para que se convenzan. Vamos a ver a Zacarías, a Cornelio, Ezequías, Salomón y los ninivitas. ¿Ok? La mayoría de los pasajes los tengo ahí en la pantalla, pero ustedes pueden seguir si quieren. El primero es Zacarías y Elizabeth. Esto es Lucas capítulo 1. Zacarías y Elizabeth, dice el versículo 5 de Lucas 1, dice, un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Lucas, aquí les aparece, perdón, ahí está. Lucas 1, 5. Rectos e intachables. Y avanzando al versículo 13 dice, y el ángel el ángel se le apareció a Zacarías, le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ahora, este hombre ya era viejo para cuando Dios le contesta su oración y dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, conocido por nosotros como Juan el Bautista. Ya eran re viejos los dos para cuando Dios hizo el milagro. Eso significa que ellos oraron ¿cuántas décadas? Décadas. 4, 5, no sé. 5 décadas. Y nosotros nos aperezamos de orar después de 10 minutos. Uy, Señor, no me contestaste.
o un par de días, ay Señor, he derramado mi corazón delante de ti. 5 décadas y Dios contestó con un milagro. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a Cornelio. Hechos 10. Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda la familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Hermanos, en ese momento este Cornelio no conocía de Jesús. Era devoto a Dios y Dios, los ojos del Señor están mirando y están viendo. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio ciertamente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Dios está viendo las oraciones y también las ofrendas que él hacía. Y él dice, tienes en tu cuenta bancaria. Imagínense, ¿verdad? Un ahorrito que está haciendo en la eternidad cada vez que oras, cada vez que das a los pobres. Qué bonito. Pero otra vez, vivir bien para orar bien. Así como lo vimos en Zacarías, en Cornelio, vemos que los santos de Dios se les contesta diferente a los que no están siendo obedientes. Eso es lo que quiero pasarles hoy. Ezequías era un rey. Y un día en aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Todos digan a punto de morir. El profeta Isaías llega a verlo y le dice, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Entonces, ¿qué tipo de caja quieres? ¿Con cuál saco quieres estar? ¿La corbata roja, la corbata amarilla? Pon tu testamento en orden porque de aquí no sales. Sigo. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Esto mientras Isaías estaba dando media vuelta y iba saliendo por la puerta. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó palabra del Señor. Regresa e dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y voy a sanarte y en 3 días volverás a subir al templo del Señor. Este pobre Isaías recibió 2 palabras del Señor que parecían contradictorias. Por un lado le dice, hasta aquí llegaste. Y va saliendo y le dice, 15 años más. Isaías entregó ambas palabras. Pero algo sucedió entre Ezequías y el Señor cambió de parecer, cambió su voluntad. Y me llama la atención que Ezequías le recordó al Señor lo obediente que él ha sido. Y ese es el tema de hoy, lo obediente que él ha sido. Que el día que tú y yo estemos clamándole al Señor, nos acordemos y tengamos decirle, Señor, yo siempre te he obedecido.
Si tú puedes decir eso, levanta tu mano. Yo no la levanté tampoco. Pero que eso sea nuestro objetivo. Poder decirle, papá, yo siempre te he escuchado, papá, yo siempre he acatado, papá, yo siempre te he seguido. Y de alguna manera eso modifica la efectividad de tus oraciones y de las mías. Amén. Salomón, cuando Salomón terminó del templo del Señor, él construyó el templo con el dinero que su hijo David había ahorrado, su padre David había ahorrado. Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Y el Señor se le apareció una noche y dijo, he escuchado tu oración y he escogido que este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Dios dijo, acepto tu ofrenda y voy a poner mi presencia en este lugar. Y aquí viene el versículo famoso. Dios dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nosotros pensamos que humillarnos y orar es media hora en 2 días seguidos, por un lado. Y por otro lado dice, me busca y abandona su mala conducta. Aplican restricciones. Y es el pueblo entero. Este versículo a veces pensamos, ay, voy a proclamar esto. Era Salomón en primer lugar que estaba dedicando el templo al Señor. Tal vez si nuestro presidente estuviera dedicado en oración, Dios pone una promesa así. Pero otra vez, esta promesa, aunque la pone, dice, si mi pueblo se humilla y abandona su mala conducta. Dios premia a sus hijos obedientes. Dios escucha a sus hijos obedientes. No sé cómo explicarlo. Por un lado, Isaías 46:10 dice que Dios anuncia el fin desde el principio. Él tiene todo planeado. Y por otro lado, veo pasajes como el de Ezequías y veo que Dios cambió de parecer. Y no sé cómo explicarlo porque Dios sabe y a la vez escucha y acata cuando sus hijos son obedientes. El último, los ninivitas. Jonás capítulo 3. Jonás es el que trató de escaparse del Señor y un pez lo trajo de vuelta. Y por fin, versículo 7, Jonás se fue internando en la ciudad de Nínive. Y la recorrió todo el día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruido. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron un ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua.
Un ayuno animal. Hasta las gallinas no tomaron agua, no comieron ese día. Nadie. Y el rey se quitó su saco y se puso ropas de duelo y se llenó de ceniza. Un arrepentimiento genuino. Y él le dijo a todos los de Nínive, hagan lo mismo. Este lo mencionamos cuando empezamos hablando del ayuno hace unos días. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Llorar, ponerse ceniza, no es suficiente. Era un arrepentimiento genuino. ¿Quién sabe?, dijo el rey, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque su ardor, el ardor de su ira y no perezcamos. Y dice, al ver Dios lo que hicimos, lo que hicieron, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido del mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Por qué Dios cambió de opinión? Porque ellos cambiaron de camino. No solo lloraron, no solo gritaron, no solo ayunaron, cambiaron y se apartaron de sus malas obras. Las obras mueven el corazón de Dios. Puedes anotar esa frase. Las obras pueden mover el corazón de Dios. Y a veces la iglesia de hoy día está muy rápida. Sí, sí, Señor, tú me perdonas. El Señor me ama. Pero un corazón contrito y humillado y obediente puede mover el corazón de Dios. Volvamos a 1 Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Aquí la frase que usó David en el Salmo para hablar del rostro del Señor no es lo mismo de Señor, enséñame tu rostro. Este es un rostro enojado. El Señor es una frase para describir el juicio de Dios. Y se usa en muchos lugares de la Biblia hebrea. Pero por ejemplo en Levítico 20 dice, cualquiera de los israelitas que entregue uno de sus hijos a Moloc, pondré mi rostro en contra de él. Y es una cara de, voy a castigarte porque estás adorando a otro Dios y estás entregando a tus hijos a otro Dios. En ese sentido, el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. De los que hacen el mal. Muy simple, no es teológicamente enredado. Es muy práctico. Si quieres que Dios, sus miradas esté sobre ti, que esté atento a tus oraciones, no haga el mal, haga el bien. Así de simple. Pero dices, pero soy salvo, no hay ninguna condenación. Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo. Sí. Pero las oraciones contestadas, según todo lo que hemos visto desde oraciones estorbadas de Pedro, versículo 7, versículo 12, todos estos ejemplos,
Dios escucha las oraciones de la gente que está obedeciendo. Cierro con este versículo. Santiago 5, 15 y 16 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del ¿quién? Del justo es poderosa y eficaz. Y cuando ahí menciona, confiésense los pecados unos a otros, da a entender, o yo entiendo, de que a veces el confesarnos los pecados y desenredar el pecado es un factor importante en la sanidad que se está orando ahí. Yo los veo ligados. No necesariamente todas las enfermedades es porque estás pecando. Eso quiero dejarlo muy claro. Estamos en un mundo caído y no vamos a acusar a nadie. Esto es porque estás pecando. Pero si tú sabes de un pecado, puede ser que el castigo de Dios tenga que ver con algo de sanidad. Entonces, y creo que la iglesia evangélica hemos fallado en esto de confesarnos los pecados unos a otros. Como la iglesia católica tiene confesión y entonces decimos, bueno, no queremos ser así. No tenemos intermediario, yo me confieso únicamente con Jesús. Y sí, pero hay valor en confesarnos los pecados unos a otros. Mucho valor. No todos los pecados, pero cuando estás luchando con algo, tener un compañero, una compañera que sabe que luchas con esto, puede ayudarnos mucho. ¿Cuántos han corroborado eso en sus vidas? Y necesitamos, hermanos, a veces confiésense los pecados unos a otros. Aquí está la palabra de Dios en Santiago. Por eso confiesen los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Aquí después de las celebraciones siempre tenemos un tiempo de ministración. Y me encanta que más y más personas están llegando y estamos viendo muchas oraciones contestadas. En esta iglesia no nos gusta dar mucha bola a eso, pero hay milagros que están sucediendo entre nosotros. Y Dios está obrando. Y hoy vamos a abrir ese espacio para que vengamos y oremos unos por otros para que seamos sanados. Imposición de manos y todo. Pero si Dios te está diciendo a través de esta palabra que tienes que confesar tus pecados, que tienes algo pendiente, que no has caminado bien, es hora de entregar eso. Es hora de buscar eso. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Señor Jesús, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Mi Padre, es muy fácil orar cuando son solo palabras. Pero cuando nos estás señalando en dedo en una área donde tú quieres que cambiemos. Señor, queremos ser hijos obedientes, que caminan en santidad, que caminan como tú.